Vivimos tiempos difíciles. Amén. Tiempos, hermano, donde aún muchas personas que han sido llamadas a predicar el Evangelio y a vivir una vida santa y agradable delante de Dios, muchos se han desviado de la palabra del Señor, se han desviado del camino, queridos hermanos. Y en esta hora, queridos hermanos, el Señor nos trae una escritura donde la iglesia debemos entender algo, queridos hermanos. Y dice la palabra del Señor: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. A muchos hombres, hermanos, y mujeres nos ha alumbrado Cristo, ¿verdad, hermanos? Amén. Entonces, hermanos, si te alumbró Cristo y has deleitado de la verdadera palabra de Dios y has probado de las delicias del Espíritu Santo en tu vida, no te apartes del camino, hermano. No vuelvas atrás por ningún motivo. Sigue firme en el camino del Evangelio, en el camino de la verdad. Y aquí el Señor nos dice: despiértate tú que duermes. Amén. ¿Cuántas iglesias, hermanos, están dormidas? ¿Cuántas iglesias, querido hermano, se han desviado del verdadero Evangelio, de la palabra del Señor? ¿Cuántos hombres, cuántos pastores, cuántos evangelistas, cuántas personas, hermanos, que un día deleitaron de la palabra del Señor, de la bendición de estar en el camino verdadero, pero a través de todas las cosas que el mundo les ha ofrecido, se han apartado, hermano, del verdadero camino del Evangelio? Qué triste es esto, hermano. Me decía un hombre, hermano, que me invitó a un lugar donde ellos estaban. ¿Y sabes cuáles fueron sus palabras, hermano? Por algo me decía el Espíritu Santo: ve y visítalo, ve y visítalo. Y estas personas, hermanos, que un día recibieron a Cristo y estaban sirviéndole al Señor, y ¿sabe qué entristeció mi corazón? Esas palabras que salieron de la boca de mi hermano, que decían que ya tenía tiempo sin congregarse, que ya tenía tiempo, queridos hermanos, sin buscar la presencia de Dios. Mi hermana, que era una maestra también, sin decir nombres, por respetar el anonimato, hermano, también había dejado el ministerio, y se le miraba en sus ojos tristeza, dolor. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros conocemos al Señor, hermano, todo cambia en nuestra vida. La tristeza se convierte en gozo. Todo lo que nosotros, hermano, ofendíamos a Dios con nuestra vida, todo eso queda atrás. ¿Por qué? Porque hemos conocido a mi Señor Jesucristo. Y no hay cosa más hermosa, hermanos. Yo desde que le conocí, hermanos, créanme, hermanos, que todo ha cambiado para bien en mi vida. Aunque seguimos peleando la batalla en muchas cosas, pero, hermanos, lo que te quiero decir, que no te apartes de Dios. Si tú no le conoces, amado hermano, porque yo sé que un día vas a mirar esta grabación, yo te invito que le conozcas, que acudas al llamado de Dios, porque no hay cosa más hermosa que estar en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo estamos el día de hoy, iglesia? ¿Estamos dormidos o estamos despiertos? La palabra del Señor nos dice en Efesios
Dios, hermanos. En Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sabe por qué, queridos hermanos? ¿Por qué la caída de tantos hombres de Dios, de tantas mujeres de Dios? ¿Por qué han caído? Porque no han sabido aprovechar bien el tiempo. El tiempo que podemos prestarle a Dios, hermano, atención a su palabra, de meditar en su palabra. ¿Saben en qué lo convertimos nosotros? En libertinaje. Las cosas, queridos hermanos, las cosas, el tiempo tan preciado, hermanos, que podemos aprovecharlos para bien de nosotros mismos, para bien de nuestra alma, para bien de nuestra familia, lo aprovechamos para andar, hermanos, en cosas que no conviene al hombre. Amén, aleluya. Aprovechando bien el tiempo. Hay tantas cosas, hermano, que hemos desviado nuestra mirada hacia las cosas que no nos convienen. Hay iglesias, querido hermano, te lo puedo decir con un corazón entristecido, con una mente, queridos hermanos, a lo mejor podría decir yo, con un corazón triste. ¿Por qué? Porque hay iglesias que se han desviado de una manera terrible hacia las cosas materiales. Hay pastores que un día dijeron: mira qué bonito predica el evangelio, mira qué bonito vive delante de Dios, pero con el paso del tiempo se han desviado de la verdadera voluntad de Dios para sus vidas. Pastores, evangelistas, Dios tiene una palabra viva para ti el día de hoy. ¿De qué nos sirve a nosotros, hermanos? Hermanos pastores, predicar el evangelio si nuestra alma se perdiera? Tanto predicar, tanto esfuerzo para al último desviarnos del camino de la verdad, nosotros mismos. No vaya a confundir, pastor. No vaya a confundir, mi hermano evangelista, y vaya a pensar su corazón o en su mente usted que le estoy diciendo que ya no predique. No, hermano. Lo que estoy queriendo decirle, hermano, que si usted predica la palabra, que sus pensamientos no sean desviados por parte del enemigo, por parte de todas aquellas cosas que el mundo te ofrece. Porque el mundo te ofrece muchas cosas, ¿sí? Aquel hermano con el que platicaba me decía: ¿sabes qué, hermano? Recuerdo cuando lo conocí, nosotros teníamos mucho tiempo, hermano, teníamos años que nos habíamos apartado del Señor. Y ese día que yo lo escuché usted evangelizando en aquel lugar, ese día Dios habló a mi corazón. Sentía que el Espíritu Santo me estremecía por dentro. La palabra que usted, que era hablada por su boca, estremecía mi interior por dentro. Amén, Y sentía escalofríos, la presencia de Dios en mi vida. Y ese día, hermano, cuando lo escuché predicar a usted, yo sabía que era Dios hablando a mi vida. Yo sabía que era Dios hablando a mi corazón, que tenía que volverme a Él de nuevo, que tenía un gran demando con mi familia para que ellos le sirvieran al Señor. Y ese día que lo escuché, varón, se entristeció mi corazón. Pero también Dios me mostró de qué manera Satanás había desviado la vida de este hombre. Porque fue el enemigo que el Señor lo reprende, hermanos. Lo desvió del camino. Él tiene un trabajo donde agarra mucho dinero, y seguido, hermano, lo miro que cambia de carro. Seguido lo miro, hermano, en fiestas. De hecho, en las redes sociales sale también de fiestas en pachangas, hermano, mundanas.
A veces, hermano, en las redes sociales subía música mundana cuando él es un levita, hermano. Dios le dio un don para cantarle y alabarle solamente a Él. Amén, aleluya. Y lo más triste de esto, amado pueblo de Dios, que se dejó engañar por las artimañas de Satanás, por medio del dinero. ¿Pero por qué, hermano? Porque no se ha sabido aprovechar bien el tiempo. ¿Cuánto tiempo, amado iglesia, prestas en tu hogar entre semana para buscar a Dios? ¿Cuánto tiempo es lo que más le prestas a tu trabajo o en el afán del día? ¿Qué es lo que más haces, hermano, en el día? ¿Buscas la presencia de Dios? ¿O simple y sencillamente no estás aprovechando bien el tiempo? La palabra de Dios nos enseña, queridos hermanos, amada iglesia, que debemos aprovechar el tiempo, porque los tiempos son malos. Estamos viviendo tiempos malos, tiempos, hermanos, peores que los tiempos de Noé. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor que en los tiempos de Noé se daban en casamiento, comían y bebían. ¿Cómo está la humanidad el día de hoy? Les hablas del evangelio, les hablas de la palabra del Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Están descuidados. Pero sabe una cosa, amada iglesia, no solamente ellos, sino también hay una iglesia que está descuidada, que no está velando. Hay una iglesia, queridos hermanos, que prefieren más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Necesitamos aprovechar más el tiempo, hermano, porque si usted lee allí en Efesios capítulo 5 verso 16, dice: aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Estamos en un tiempo, queridos hermanos, que aún los mismos escogidos de Dios, dice la palabra del Señor, de ser posibles van a ser desviados. Aún los escogidos de Dios. Entonces, por eso, hermanos, debemos de aprovechar el tiempo de la mejor manera. Dice Juan capítulo 5, 43: escudriñad las escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas está la salvación, y en ellas es donde nosotros le vamos a conocer a Él, escudriñando las escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Debemos de caminar, queridos hermanos, querida iglesia, con más diligencia en los caminos del Señor. Aleluya. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor, hermanos, que en estos tiempos el justo con dificultad se salvará. Fíjese nomás esta escritura, amada iglesia, amado predicador evangelista. Estamos viviendo los tiempos donde el justo con dificultad se salvará. ¿Sabe por qué? Porque son tantas cosas que el enemigo pone de tropiezo en la vida del cristiano, hermano. Ya hay una debilidad tremenda en la iglesia, porque hay una iglesia que no ora, hay una iglesia que no busca la presencia de Dios. Y es por eso, queridos hermanos, que muchas iglesias se han desviado de la palabra. Si nosotros nos vamos a Primera de Pedro, queridos hermanos,
Váyanse ahí, iglesia, por favor, a Primera de Pedro, versículo 4. Versículo 4, 18. Voy a empezar desde el verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Santo. Fíjese, amada iglesia, está hablando Dios a su iglesia, a su pueblo, y está hablando también a aquellos que rechazan la verdad del Evangelio. Y aquellos que se han apartado de la verdad del Evangelio, hermanos, no nos conviene apartarnos de la verdad del Evangelio, porque el tiempo está cerca. El tiempo de la venida del Hijo del Hombre está cerca. Y unas señales de ellas, queridos hermanos, es que estamos viviendo tiempos peores que los tiempos de Noé. Amén. Si nosotros, hermano, ¿qué es lo que pasó en los tiempos de Noé? Noé predicaba y empezó a preparar el arca, queridos hermanos, donde la humanidad iba a ser salva, donde la familia de Noé iba a ser salva. Pero la gente, hermanos, cada vez se comportaban con más indiferencia a la palabra del Señor, con más negligencia a la verdad del Evangelio. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Usted predica la palabra del Señor con fuego del Espíritu Santo, pero ¿sabe una cosa, hermano? Está tan cerrado el corazón de las personas que rechazan el Evangelio. Si nosotros nos vamos a Mateo, hermano, fíjese lo que va a pasar aquí. Los que rechazan y no quieren escuchar la palabra del Señor, no quieren acudir al llamado de salvación. Yo quiero decirte una cosa, querida iglesia, amado hermano, y tú que no conoces al Señor, yo te quiero decir algo. Te quiero decir algo. El Cristo que el día de hoy tenemos como Salvador, el Cristo, queridos hermanos, que fue arrebatado de entre los judíos en aquel tiempo, fue arrebatado en la nube. Aquel Cristo, queridos hermanos, que vino a salvar a su pueblo, que vino y dio su vida por la humanidad para salvación. A ese mismo Cristo, queridos hermanos, que lo tenemos el día de hoy como Salvador, lo tendremos en aquel día como juez delante de nosotros. En aquel día donde Dios va a juzgar a las naciones, en aquel día que Dios va a juzgar a la humanidad conforme nuestras obras. En ese día, queridos hermanos, lo tendremos como juez de nuestras vidas. Amén. Y hay de aquellos, queridos hermanos, que han escuchado el Evangelio y no han acudido al llamado de salvación. Hay de aquellos que se han apartado de la verdad. Hay de aquella iglesia que se ha apartado de la verdad. Hay de aquellos. Si nosotros nos vamos a Mateo, capítulo 10, verso 14, donde hubo unas personas, queridos hermanos, donde el Señor les dijo, vamos a ver, vamos a empezar desde el verso 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgan. El 12. Y al entrar en la casa, saludadla,
Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no, fíjense lo que dice, si alguno no nos recibiere, ni oyere nuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de nuestros pies. El verso 15. De cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que despreció el evangelio. Santo de la gloria. ¿Se está dando cuenta, hermano? No nos preocupemos, no se turbe su corazón. Nosotros seguimos predicando el evangelio a las personas. Nosotros seguimos predicando el evangelio en la iglesia para que nos convirtamos al evangelio. Mas si aquellos que no escuchan y no entienden y no quieren acudir al llamado, no quieren acudir a la transformación en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, entonces dice la palabra del Señor que será más tolerable en aquel día del juicio para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad o aquella persona que despreció el evangelio. Santo, santo es el Señor. ¿Se dan cuenta? Yo cumplo como Noé, hermano, de guardarme en santidad para el Señor. Usted, amada iglesia, cumpla con el Señor de guardarse en santidad, a guardarse de todas las cosas que el mundo te ofrece. Amén, aleluya. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Noé era un hombre justo y recto delante de Dios. Era un hombre que se apartó, hermano, él y su casa para nuestro Señor. Y si en aquel día, hermano, ciertamente fueron pocos los que se salvaron, porque nadie era justo, solamente la casa de Noé. Así como en la casa de Lot, queridos hermanos, cuando le dijo Jehová de los ejércitos a Abraham que aquella ciudad iba a ser destruida por el pecado que había cometido Sodoma y Gomorra. En aquel día, hermanos, estaba Abraham, hermanos, intercediendo por la ciudad de Sodoma y Gomorra, una ciudad que se había corrompido totalmente delante de la presencia de Dios, una ciudad, queridos hermanos, que quisieron aún tener relaciones aún con los ángeles que Dios había enviado a ese lugar para destruir a Sodoma y Gomorra. Aquellos hombres tan corrompidos quisieron tener relaciones sexuales aún con los mismos ángeles de Dios. Qué tan corrompida estaba aquella ciudad. Pues yo te tengo una noticia, hermano, una mala noticia el día de hoy, pero también te tengo una buena noticia. Pero la mala noticia, hermano, es que vivimos tiempos peores que en los tiempos de Lot. Vivimos tiempos peores que en los tiempos de Noé. Vivimos tiempos peores, queridos hermanos, que en aquel día que Caín mató a su hermano Abel, porque no fue digna, no se halló digna su ofrenda, hermano, delante de la presencia de Dios, ya que el hombre le quitó la vida a su hermano Abel. Aleluya. Así vivimos tiempos peores el día de hoy. El día de hoy, amado hermano, tenemos una iglesia corrompida delante de la presencia de Dios. El día de hoy la humanidad corre corrompida delante de la presencia de Dios. Necesitamos volvernos a Dios, hermanos. Amén, aleluya. Amado pueblo de Dios, necesitas volverte a Dios. Amén. Amada iglesia, necesitamos volvernos de todo nuestro corazón a Jehová de los ejércitos, Adonai. Amén, aleluya. Necesitamos volvernos a Dios, hermanos. Aleluya. Poderosa es la palabra, Señor. Cuánta maldad miramos en el mundo, hermanos. Niños, hermanos, que se los roban para quitarle sus órganos. Familias, hermanos, que han sido asesinadas. Queridos hermanos, sangre inocente derramada por el poder
oposición. Porque los gobiernos, hermano, aunque ellos quieren ser los que se posesionen de todo, queridos hermanos, el gobierno está corrompido delante de la presencia de Dios. Todo se ha corrompido delante de Dios. Oh, amado gobierno, necesitas volverte a Cristo. Necesitas apresuradamente conocer a Cristo para que tu forma de pensar sea transformada por el poder del Espíritu Santo, para que tu corazón sea transformado por medio del Espíritu Santo. Necesitas volverte a Dios. Amén, amén. Todo está corrompido, hermano. Santo. Alabanzas al Cordero de Dios. En aquel día nuestro padre Abraham, queridos hermanos, estaba en la presencia de Dios en aquel monte, mirando, volteando hacia aquel lugar de Sodoma y Gomorra, y le decía: Señor, si hubieran 50 justos en ese lugar, ¿las salvarías por amor de los 50? Sí, yo los salvaré por amor de los 50 justos, perdonaré toda la ciudad. Y entonces empezaba a claudicar en la palabra nuestro hermano Abraham y decía: Señor, si en ese lugar hubiera 45, si faltaran 5 de los 50, ¿los salvarías por amor a los 45? Sí, yo los salvaré. Si hubiera 45 justos en esa ciudad, yo la salvaré por amor de aquellos 45. Señor, no te enfades conmigo, decía Abraham. Decía Abraham en aquel lugar, en aquel monte, aleluya, intercediendo por Sodoma y Gomorra, un pueblo corrompido delante de Dios. Y decía: Señor, si hubieran 40 justos, ¿los salvarías por amor de aquellos 40? Y el Señor le decía: sí, si hubiera 40 justos en ese lugar, yo la salvaré por amor de aquellos 40. Oh Señor, no te enfades conmigo. Le decía aquel hombre, intercediendo de todo su corazón, aleluya, intercediendo por aquel pueblo de Sodoma y Gomorra. Decía: Señor, si hubieran 30 justos, ¿los salvarías aquella ciudad por amor de aquellos 30 justos? Sí, yo los salvaré por amor de aquellos 30 justos. Pero decía Abraham y decía: Señor, no te enfades conmigo. Si hubiera 20, Señor, en esa ciudad, 20 justos, las salvarías por amor de aquellos 20 justos. Sí, yo la perdonaré por amor de aquellos 20 justos. Oh Señor mío, perdóname, Señor. A lo mejor ya se miraba como necio aquel hombre Abraham, pero él estaba intercediendo de todo corazón, quebrantado delante de la presencia del Señor, y decía: Señor, si hubiera 10 en aquel lugar, 10 justos, ¿la perdonarías por amor de aquellos 10 justos? Sí, la perdonaré por amor de aquellos 10 justos. Pero ¿sabe qué, hermano? Desgraciadamente, queridos hermanos, no había ni 10 justos. Y así como dice la palabra del Señor, como está escrito, no hay justo ni aun uno, ya que el lugar fue destruido. Pero Dios, Señor, hermanos, no fue injusto con aquellas personas que eran justas delante de su presencia. Por amor de Lot, hermano, por amor de aquel hombre justo, un hombre justo entre toda la perversa humanidad que había en ese tiempo, salvó a él y a su familia. Y les dijo que salieran de aquel lugar aquellos ángeles. Oh iglesia, hay iglesias que han desviado su mirada, hermanos, hacia las cosas materiales. Hay iglesias que se están preocupando, hermanos, por crecer en cuanto a bienes materiales, en crecer en cuanto a dinero al banco. Ya no miran al hombre, hermanos, ya no miran como un alma que puede ser salvada por medio del evangelio, sino que ya miran un alma, queridos hermanos, ya la miran como un número más en la iglesia. Santo de la gloria, nos hemos desviado terriblemente, iglesias. Arrepiéntete delante de Dios.
Amado pastor, amado evangelista, arrepiéntete delante de la presencia de Dios y vuélvete a Él nuevamente. En aquellos tiempos que predicabas con aquel amor, con aquella misericordia, con aquella paciencia, en aquellos tiempos que salías a predicar a las calles con ese amor, con ese fervor, vuélvete a Cristo de todo tu corazón nuevamente, hermano. Vuélvete a tu primer amor, querido hermano. ¿Sabes cómo se llama esta predicación? El Señor me dio un título para esta predicación. Se llama Huye por tu salvación. Huye por tu salvación, iglesia. Amado hermano, huye por tu salvación. Si el mundo te ofrece tantas cosas, hermano, pero no hay cosa más hermosa que la salvación. No hay cosa más hermosa que la presencia de Dios. No hay cosa más hermosa, hermano, que caminar en los caminos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oh, aleluya. No nos desviemos, iglesia, no nos desviemos. Sigamos el camino recto del Evangelio. No codiciemos nada, hermano. Hermanos y hermanas, no codiciemos nada en el mundo. Porque la fe de la persona y el amor no se miden, ni la salvación se miden, hermano, en cuanto a los bienes materiales. ¿Qué te han predicado, hermano? Si nosotros nos vamos a Génesis 19:26. Aleluya. Vamos, denle libertad al Espíritu, hermano. Díganle, gloria a Dios, aleluya, por esta bendita palabra, hermanos. Alabanzas al Señor. Vámonos al verso 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruir la ciudad. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir la ciudad. Mas pareció a sus yernos como que burlaban. Fíjense, se burlaban, queridos hermanos, o pensaban que Lot estaba jugando. Pero esta en realidad lo que se vivió en ese tiempo, hermanos, que dicen hermanos en escritos del Antiguo Testamento, que en aquel lugar de Sodoma y Gomorra, hermano, no quedaron en cenizas, que no nace hierba, no nace nada, hermanos, en esa ciudad que fue destruida por la mano de Dios, por verse rebelado contra Dios y creador del mundo. Dice el verso 15: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer, lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo hubieran llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. ¿Qué dice? Escapa por tu vida. O sea, huye por tu salvación. Huye por tu salvación, porque esta ciudad va a ser destruida. Queridos hermanos, pronto está el juicio a la humanidad. Tú que no conoces al Señor, huye por tu salvación.
perverso. Así como ese hombre Lot, el único justo en aquella ciudad perversa había un hombre justo. Y Dios le advirtió por medio de sus ángeles que tenía que salir de aquella ciudad que iba a ser destruida por su maldad. En la cual nos quedamos. 16. Y dice, y deteniéndose en los varones, en el 17. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, no mires atrás de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y he aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña y salvará mi vida? Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Qué fue lo que le dijo los ángeles? Escapa, huye por tu vida, huye por tu salvación y no voltees atrás. Y esta mujer, queridos hermanos, desentendió la palabra de Dios. Pero ¿sabe usted por qué? ¿Por qué, queridos hermanos, la mujer de Lot volteó atrás? Porque tenía codicia en su corazón, tenía avaricia. Porque Lot, queridos hermanos, recordemos que cuando tuvieron aquel desacuerdo, nuestro padre Abraham y su siervo Lot, queridos hermanos, que era sobrino de Abraham, tuvieron un desacuerdo por los pastores de ellos y fueron divididos. Y entonces los bienes, queridos hermanos, fueron repartidos entre ellos. Quiere decir que Lot era un hombre que tenía una buena posición ante los hombres. Tenía buenas posiciones en la tierra donde había sido él esparcido en aquel momento cuando tuvo la discusión con Abraham. Entonces tenía muchos bienes materiales. Y aquella mujer, queridos hermanos, ha de haber dicho en su corazón: pero ¿cómo vamos a dejar por lo que tanto hemos luchado? ¿Cómo vamos a dejar tantos bienes que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Cómo si nos hemos desgastado nuestra vida trabajando para tener lo que el día de hoy tenemos? ¿Cómo vamos a dejarlo atrás? Y aquella mujer en su desesperación volvió atrás, queridos hermanos, y en ese preciso momento aquella mujer se convirtió en estatua de sal. Por eso les digo, hermanos, que nos encontramos tal vez en esta iglesia pequeña, que tal vez tú miras que falta mucho para ser terminada así. Pero sabes una cosa, hermano, en esta iglesia se te predica la palabra. Amén. Entonces no volvamos atrás, hermano. Si ya estás en el camino de la verdad y si Dios te ha traído a este lugar, no vuelvas atrás. Amén, aleluya. Hermano, no
codicies, no avaricies. Si tienes un carrito, queridos hermanos, que te lleve y te trae a tu trabajo, que tal vez no es un carro del año, hermano, no codicies más, hermano. Vive humildemente delante de la presencia de Dios. Iglesia, si Dios te ha puesto con pocos miembros en tu iglesia, si Dios te ha puesto en un lugar, hermano, donde tal vez sea un lugar pequeño, no te desesperes, mi hermano. Amén. ¿Sabes una cosa, hermano? No codicies más de lo que Dios ha puesto en tus manos. Hay iglesias, querido hermano, que desgraciadamente hay pastores evangelistas que se han desviado, hermano, hacia las cosas materiales. Han desviado su mirada de Cristo, que estaba puesta en Cristo, hacia las cosas materiales. No desvíes tu mirada, amado hermano. Amada iglesia, no descuides tu mirada. Alabanzas al Cordero de Dios. Amado pastor, si Dios te ha puesto a predicar la palabra en una iglesia, y si tu mirada ha sido desviada hacia las cosas materiales, a los bienes, y últimamente tu corazón se ha desviado, tu mente ha sido desviada por las artimañas de Satanás, vuélvete a Cristo, amado hermano. Ponte a cuentas con Dios, porque Dios no te ha puesto en la iglesia para que seas rico, ni te ha puesto en la iglesia para que te enriquezcas. No, hermano, te ha puesto para que seas salvo por medio del evangelio, y ya una vez tú salvo, para que prediques el evangelio a aquel que lo necesita. Apacienta mis ovejas, le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Apacienta mis ovejas. ¿Qué estamos haciendo, amados pastores? ¿Estamos apacentando las ovejas, o las estamos haciendo que corran del lugar donde Dios ha puesto en ese lugar? Cuidemos nuestros pasos, amados hermanos. No codiciemos. No codiciemos, hermano. Apartémonos de esas cosas y vivamos como entendidos, como gentes que han entendido la voluntad de Dios para su vida. No vivamos más como necios, porque los necios, querido hermano, se gastan sus vidas, hermano, se enferman, hermanos, siempre afanados para tener algo más. Los necios, querido hermano, caminan, hermano, codiciando por todo lo que ven en la calle. Miran un carro del año, un carro hermoso, y están codiciando en su corazón. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Codiciáis y ardéis de envidia, y no tienes lo que quieres porque ardéis de envidia. Porque codicias. Porque codicias, amado hermano. No codicies. Si no sabes qué, hermano, bástate en la gracia de Dios. ¿Sabes qué, hermano? Bástate en la salvación del Señor. Si vienes a la iglesia para enriquecerte, o porque te dijeron, hermano, que ibas a ser prosperado, quita eso de tu corazón, quita eso de tu mente, porque Dios no te trajo a su camino para enriquecerte. Sí, tal vez te trajo para que seas rico en fe. Sí, hermano. Amén, aleluya. Rico en misericordia, pero no para que te enriquezcas en la tierra, hermano, con bienes materiales, porque todo lo que vemos aquí un día se terminará. Entonces, hermano, nosotros hemos creído el evangelio de salvación, porque dice la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Se da cuenta, hermano? Amén. Su santa palabra nunca pasará. Dice Lucas 12. Si nosotros nos vamos a Lucas, hermano, alabado sea el Cordero de Dios. Qué hermoso mensaje, hermano. Amén. Aquel hombre justo, ¿verdad, hermano? Aquel hombre, Lot, hermano, quiere decir
nosotros nos apartamos del mundo y vivimos una vida justa delante de Dios, Dios puede hacer la diferencia para que la ciudad de nosotros no sea destruida por el pecado. Pero necesitamos apartarnos del mal, apartarnos de la vida pecaminosa. Lucas capítulo 12. Aleluya. Gloria a Dios. 12:15, hermanos. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Se da cuenta? Y entonces dice la palabra del Señor, hermano. Aquí hay una palabra que Dios tiene para ti, que piensas que la posición del hombre o el buen nombre del hombre consiste en las cosas y en los bienes materiales. O si, amado pastor, si te has desviado de Cristo y has desviado tu mirada a las cosas materiales, Dios tiene una palabra para ti. Dice el verso 16: también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, era un hombre con muchos bienes. Era un hombre que tenía muchos bienes materiales, hermano. Y dijo, esto haré. O sea, se le prendió el foco. ¡Ping! Dijo, esto haré. Derramaré mis graneros, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. O sea, los voy a hacer más grandes, diciendo en su corazón, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. El verso 19: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Amén. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Cuántas personas, hermano, enfermos del corazón, enfermos del diabetes, querido hermano, y tantas enfermedades que se han producido gastándose la vida en producir bienes para sí mismo en la tierra? Por ahí escuchaba algo, hermano, y sabe una cosa, hermano, ¿de qué sirve todo eso? Es algo que puedes disfrutarlo en un corto tiempo, pero después que mueras, hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Ya has pensado, amado hermano, amado pastor, amado evangelista, tú que no has conocido a Cristo, qué has pensado en tu corazón? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Tal vez has pensado en ese carro que tanto deseas. Tal vez has pensado hacer muchos bienes para tu familia, para tus hijos, para el día de mañana. Pero has pensado dónde vas a vivir tu eternidad. Hay un lugar llamado infierno que el Señor reprende esta hora. Aquel lugar, dice la palabra del Señor, que fue hecho para el diablo y sus ángeles. Tú no tienes por qué ir a parar a ese lugar. Tú no tienes por qué conocer ese lugar que fue preparado para Satanás y sus ángeles.
Y sabes una cosa, dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte. Así como estuvimos escuchando la predicación de la vida de Lot y de Abraham, de la esposa de Lot que fue convertida en estatua de sal por ver volteado atrás. Te pido de todo mi corazón que creas en el Evangelio, que acudas al llamado de la salvación. Porque también donde dice Mateo 10, 14 y 15, que aquellos que no recibieron el Evangelio, aquellos que no entendieron las palabras del Señor, aquellos que no acudieron al llamado de la salvación, que rechazaron, dice que en aquel día habrá más misericordia para Sodoma y Gomorra que para aquellos que despreciaron el Evangelio. Alabanzas al Cordero de Dios. No tiene por qué pasar esto en tu vida, amado hermano. Oh, aleluya. Vivamos piadosamente, amada iglesia. Vivamos piadosamente nuestra vida y no vivamos como necios. Una vez más les recuerdo, amada iglesia, no vivamos como los necios que no conocen a Dios, sino vivamos como personas que hemos entendido la buena voluntad de Dios para tu vida, que son propósitos de salvación, que son propósitos, hermanos, de misericordia para nosotros. Y entonces aquel Cristo, hermano, que tenemos como Salvador el día de hoy, que hoy es el día de la salvación, hoy es el día del perdón, hoy es el día, queridos hermanos, que te vuelvas a Cristo. Así como el Cristo que tenemos el día de hoy como Salvador, en aquel día lo tendremos como juez. Pero ¿sabes qué, hermano? Si tú te vuelves a Cristo, si tú te retractas de tus maldades y le dices a Dios: Señor, aquí estoy, yo reconozco que he pecado contra ti, yo reconozco que no soy digno de salvación, pero en esta hora yo abro la puerta de mi corazón para que entres, y voy a poner un candado en mi corazón para que nunca más salgas de mí, para que nunca más salgas de mí. En Primera de Pedro, amados hermanos, dice Primera de Pedro, versículo 4, 19: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es un consejo que nuestro hermano Pedro, queridos hermanos, le da a su iglesia. De modo que si los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Gracias, hermanos. Ese es el mensaje del día de hoy. Dios les bendiga. Vuélvete a Cristo, hermano. Póngase sobre sus pies.